Bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. Este canal es un canal de estudio bíblico donde toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Quédate con nosotros mientras viajamos a través de la Biblia. Bienvenidos, hermanos, a su programa A Través de la Biblia. Hoy, en esta ocasión, continuamos con nuestra nueva serie, Cómo estudiar el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a comenzar a repasar uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento llamado el sacrificio de Isaac. Los judíos le llaman el Ucaida, que quiere decir atadura, la atadura de Isaac, en Génesis capítulo 22. Y desde un principio, en los primeros 2 versos, hallamos algo muy interesante. Nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En la hermenéutica, lo cual es el estándar del estudio bíblico o la ciencia de la interpretación bíblica, existe una ley conocida como la ley de primera mención. Este reglamento del estudio bíblico nos dice que la primera vez que aparece una palabra en la Biblia te está dejando saber cuál es el significado primario de esa palabra. Y aquí, en Génesis capítulo 22, vemos varias palabras importantes que aparecen por primera vez en la Biblia. La palabra prueba, la palabra único, que en el griego del Nuevo Testamento viene a ser unigénito, la palabra amor y la palabra moriah. La palabra prueba, que se pronuncia en el hebreo algo así como nisaj. El sentido de esta palabra en este contexto es parecido a cuando un joyero decide examinar la calidad de un diamante para confirmar el valor de ese diamante. Ahora bien, vayamos analizando con atención lo que se va leyendo, manteniendo siempre en mente que la clave en todo esto es que usted vaya entendiendo bien las escenas, las imágenes y las señales que se van presentando en el Antiguo Pacto, porque estas son precisamente las cosas que se van a aclarar mediante la revelación postrera del Nuevo Pacto. Vaya viendo que la primera vez que aparece la palabra prueba en la Biblia se relaciona con la fe. Y la escena que te presenta es una en la que esta fe es probada por medio de un hijo unigénito, quien tiene que ser sacrificado por su propio padre. Abraham tiene que demostrar hasta dónde llega su fe en la promesa de Dios de que él recibiría descendencia por medio de Isaac. Tiene que demostrar que él posee la suficiente fe para creer en la fidelidad infalible de Dios, convencido de que no hay nada imposible para Dios. Esto es precisamente lo que te indica Santiago capítulo 2 del 21 al 24. En otras palabras, aquí es donde se demuestra por qué Dios había justificado a Abraham por su fe. Aquí es donde descubrimos por qué a Abraham se le considera el padre de la fe. Porque aquí es donde se demuestra que la fe de Abraham en Génesis 15 del 1 al 6 no fue de diente a labio solamente. Trate de entender, mi hermano, que aunque la fe comienza con una confesión, se trata de mucho más que una confesión. La fe ocupa un medio por el cual esa confesión de fe que se declara con la boca se hace una realidad en la vida del creyente. Y ese medio por el cual la fe se convierte en una realidad viva y patente en la vida del creyente es la obediencia. De manera que las obras visibles en Cristo Jesús vienen a ser el fruto, la evidencia de la fe invisible que el Espíritu Santo siembra en nosotros el día que nacemos de Dios para vida eterna.
Segunda de Corintios, capítulo 10, del 15 al 16, te indica que el trabajo en la obra crece según crece la fe en los creyentes. Por eso la fe sin obras que la evidencien viene a ser una fe estéril, inútil, o como le llama Santiago, una fe muerta. Cuando usted va viendo cómo se relacionan todos estos conceptos de la fe, las obras, las pruebas, la obediencia en la Biblia, se va a ir dando cuenta que el peor enemigo de la fe no es la duda. El peor enemigo de la fe es la desobediencia. La fe es algo que Dios purifica en nosotros mediante las pruebas, según Primera de Pedro 1:7, y más adelante ahí mismo, en Primera de Pedro 1:22, el apóstol también nos dice que nuestras almas son purificadas mediante la obediencia a lo que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, aquí en Génesis 22 vemos que la primera vez que aparece la palabra prueba en la Biblia, lo que se está probando es la fe. Y lo tremendo es que el método a través del cual se prueba esa fe es por medio del sacrificio de un hijo unigénito por mano de su propio Padre. Y esto es una conexión increíble, porque en el Nuevo Testamento volvemos a ver cómo se relaciona la fe con el sacrificio de un hijo unigénito por mano de su propio Padre. En Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es por medio de la fe cuando al fin creemos de corazón en ese sacrificio del Hijo de Dios y le recibimos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, que nuestra vida física y temporal cambia para siempre porque recibimos otra vida y esta otra vida es espiritual y eterna. Y es por medio de la obediencia a esa fe que se revela esa nueva vida espiritual y eterna en nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si usted quería saber lo que es el verdadero evangelio puro de Cristo Jesús, ahí está. Somos salvos por fe. Y todo lo que vivimos después de ese día en adelante lo vivimos por fe. Habacuc 2:4 nos dice que he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta aquí lo dejamos por hoy, hermanos. En el próximo estudio continuamos aquí en Génesis capítulo 22 aprendiendo cómo estudiar el Antiguo Testamento. Por ahora, hermanos, espero que en algo les haya ayudado y les haya bendecido esta breve enseñanza. Si esto es así, pues regala un like, suscríbete a este canal y quédate con nosotros mientras seguimos viajando a través de la Biblia. Que el Señor les bendiga y les guarde para siempre, hermanos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Nuestra oración es que este programa haya sido de mucha bendición para su vida espiritual y que nos siga acompañando mientras viajamos a través de la Biblia.